Aprovechando el espacio, todas las presentaciones se van a subir, si gustan anotar por favor, a la página del CEMIT. ¿Listos? Que es www.cemit, C de casa, E de Eugenia, M de Maru, I de Ignacio, y T de Tomás y T de Tocas. cemit.net, por favor. Y dentro del menú, en la parte, bueno, están de frente, de la parte izquierda de ustedes, o derecha, va a aparecer el menú de capacitación y ahí van a encontrar ya los materiales del día de hoy. Al parecer va a ser hasta el día de mañana, en la mañana que ya lo podrán encontrar. Muy buenas tardes a todos. Nos toca ya finalizar en esta segunda parte. Darles a ustedes las impresiones no solamente de la herramienta, sino desde el punto de vista de la administración del conocimiento. Algunas ideas de manera concluyente al taller o a la capacitación que han seguido ustedes el día de hoy. Brevemente sobre el trabajo que estamos haciendo en la UNAM. Estoy a cargo del área de vinculación para el campus. Si ya algunos de ustedes conocen el campus de la UNAM, son 6 entidades. En 2 de ellas, el IBT y el CIE, tengo ya la suerte de trabajar con colegas que se han dedicado justo a la gestión de la tecnología y de la innovación por más de 10, 15 años. Está en el CIE un colega, está en el IBT el otro colega que vino el día de hoy también a referir la segunda parte de Mateo Analyzer. Sin embargo, creo que es importante subrayar aquí la tarea de una unidad de vinculación que, al igual que en las empresas, o en los institutos o en las universidades, es una plataforma. Entonces, si bien nos pudiéramos hacer la pregunta, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, ¿es solamente un instrumental de software que se presenta como una herramienta ideal para los tecnólogos? ¿O tiene también un indicador que va más allá de lo que es el aspecto técnico, que como lo refirió de manera excelente el doctor Saldaña y los colegas de FUME, creo que es una posibilidad de ahondar y de dedicarle horas a este tema. He traído el día de hoy conceptos de ventaja competitiva, de análisis de la competitividad, porque aquí ya se mencionó que justo esta herramienta nos hace, o sea, nos abre la puerta a otros escenarios, al escenario de armarnos de una estructura, de un saco, de una herramienta y armadura para ir allá afuera, para ir al mercado. Seamos investigadores, seamos empresarios, seamos tomadores de decisiones, consultores. Entonces, por eso la pregunta es, ¿quiénes requieren de una herramienta como lo es Mateo Patent? Mateo Patent, Mateo Analyzer y todos los otros Mateos que hasta ahora conocemos como el Mateo Web, pues forman parte de lo que le llamamos en la administración de conocimiento y sobre todo los temas de la gestión de las empresas,
parte de la inteligencia competitiva. Hoy en día la inteligencia competitiva está enfocada a servir a la cultura empresarial, a la cultura de las organizaciones y concretamente a un área que es la planeación estratégica. Ya lo mencionaron aquí, que los tomadores de decisiones se sirven de una serie de análisis que nos provee justamente tanto Mateo Web, Mateo Patent, como sobre todo Mateo Analyzer. Nos podríamos hacer una lista enorme aquí de preguntas, sin embargo las más frecuentes serían ¿para qué o qué es la inteligencia competitiva? Porque ustedes lo van a escuchar. No es solamente la parte técnica, sino es la parte de impacto económico y del posicionamiento de lo que queremos llevar al mercado, sea una patente, sea un desarrollo, y esto lo quisiéramos comercializar. Por eso ahí dice, ¿por qué se requiere la inteligencia competitiva? Bueno, para apoyar la innovación tecnológica, las empresas, los tomadores de decisiones, al hablar de sus activos intangibles, que sería aquello que no se ve en una empresa, que es todo lo que forma parte de la innovación, de lo que se impone en la bolsa, de lo que es más allá que los fierros, más allá de la infraestructura. Esto tiene un valor muy fuerte dentro de la empresa y es como el motor de la parte medular de los procesos de innovación en las organizaciones. Entonces, el tema de la innovación pues adquiere otro matiz. No es solamente un aspecto técnico y de carácter legal que estaría muy abordado por todos los bufetes de propiedad intelectual, sino vamos a entrar al tema que es muy sensible: cómo y qué forma puede adquirir una innovación para que pueda traducirse en negocio, para que pueda llegar al mercado y tenga la posibilidad de ser única, ser diferenciada, ¿sí? Del intento de crear algo, o sea, del invento, de la idea, ¿cómo llegamos a darle valor? Esto es muy sencillo. La innovación, si pasa por los procesos de diferenciación, si podemos lograr que nuestro invento, nuestro desarrollo tecnológico sea diferente al del vecino, al de otra empresa, entonces vamos a crear valor. Y esa diferenciación y la creación de valor es lo que le va a dar fuerza a nuestro invento, a nuestra idea. Y justo en la lámina que vemos ahí refleja que pues hay una inmensidad de ideas, y el decanteo, que nosotros lo vivimos en una universidad, en las empresas, pues ni se diga, ustedes también en institutos o los consultores, cuando están peinando el espacio, digamos, la oferta que puede darse de ideas, pues no todas las ideas van a llegar a cristalizarse, e incluso comentábamos ya recientemente en varias charlas, no todas las patentes son sensibles de tener un éxito comercial, y sin embargo están protestadas, están protegidas, y la idea es que tengan un enriquecimiento, que tengan un valor agregado. Entonces, para hablar de Mateo Analyzer y llevarlo en su forma práctica al mercado, hay que hablar de la competencia, de la competitividad, y recordemos aquí que uno de los gurús o el padre de las ventajas competitivas es Michael Porter. Él habla, previo a lo que hoy en día hablaríamos o mencionamos al tema de la administración del conocimiento, sería considerar todo aquello novedoso
y que estas herramientas de análisis competitivo y de ventajas competitivas lo que nos ayudan es a ubicar nuevos desarrollos y a potenciarlos de todo ese, no oropel, pero de todos esos elementos que requiere una identificación de una innovación y cómo llevarla al mercado, cómo generarle valor. En este caso, por ejemplo, cómo la orientamos al cliente después de un análisis cualitativo en el mercado. Hay también un análisis del producto y servicio. Obviamente, en las fases de producción hay una mejora continua, hay una serie de consensos, pero que se toman ya desde, no solamente los grupos de proyecto, sino desde la planeación estratégica de los tomadores de decisiones en las empresas. Hoy en día hablamos de la administración del conocimiento, que es un tema también que es muy comentado en las universidades. Puse ahí en esta lámina de 1980, ya el señor empezaba antes, Michael Porter, hablar justo del tema del análisis FODA, que hoy todo el mundo lo conocemos. Sin embargo, sí vale la pena mencionar al menos que en una herramienta como Mateo Analyzer y Mateo Pattern, pero sobre todo el de Mateo Analyzer, vemos traducido a una plataforma tecnológica todos estos conocimientos de personas y de expertos en la administración del conocimiento y en la competitividad. No voy a ahondar en esto porque creo que no es el tema del día de hoy, sin embargo, que ustedes sepan lo que hay también atrás del uso de Mateo Analyzer. La innovación sin valor agregado no es innovación. Y justo porque hay otros que la van a identificar, que la van a valorar, que la van a evaluar. Entonces, todo el proceso de creación de startups, que algunos de ustedes forman parte del grupo de innovadores aquí en el CENIC, tienen que tomar en cuenta que todas las fases, desde la ubicación del recurso, la distribución, los mercados, la visualización, y en eso nos puede ayudar Mateo Analyzer. Y la idea es, como lo muestra aquí esta gráfica, de si bien empieza uno con picos, después de unos 5 años, por lo general, las empresas muestran ya un cierto equilibrio y podemos saber si se van a mantener o no en el mercado. Si aunado a esto, a los tradicionales estudios de valor que aplicamos a nuestros primeros desarrollos tecnológicos, pudiéramos casi la mayoría de los inversionistas, de los empresarios, de los investigadores y de los tomadores de decisiones agregarle la utilización de Mateo Analyzer, pudiéramos avanzar más y ahorrarnos muchos tropiezos. Hoy en día, ya lo mencionaba el doctor Arao, hablar de vigilancia tecnológica, hablar de inteligencia competitiva pudiera sugerir considerar temas similares. En algunos casos sí, porque se está hablando de lo que queremos a futuro considerar en relación a la vinculación entre el sector productivo, entre los centros tecnológicos y las empresas. Si ustedes observan esa lámina refleja un ejemplo exitoso del País Vasco. ¿Qué sucede ahí? Se observa prácticamente en un conglomerado de unas 20, 25 empresas que están enfocadas a diferentes áreas estratégicas. Ahí se escogió como ejemplo de un caso exitoso de cómo cada uno de los rubros logra vincularse de manera muy adecuada, sin sugerir tropiezos en el camino, tras considerar temas como
el software, los desarrollos electrónicos, los microsistemas, las comunicaciones y los sensores. Este es un ejemplo de un consorcio, de un caso de éxito de cómo previa al lanzamiento de una idea, de un negocio, hubo una valoración, una evaluación de todo el escenario. Lo que en este momento, si nosotros pudiéramos aplicarlo ya a casos concretos de negocios y de ideas que vamos a llevar al mercado, utilizando la herramienta de Matteo Analyzer, vamos a ver después con un par de ejemplos más tarde. ¿A quién va dirigida la innovación? Pues siempre va dirigida, debe de ir dirigida al mercado. Si no, no es innovación, si no se crea como una publicación, lo cual también es muy válido. Siempre puede haber algunos fracasos, se le da, ya les mencionaba aquí, los tiempos no necesariamente es tiempo de reloj, que digamos a los 5 años no me funcionó, vamos a olvidarnos del proyecto. No, lo que sucede es que la manera más sana para continuar creando creando innovación y trasladándola a nuevos interesados es crear una empresa y después de que está ya montada, pasarla, venderla. No es muy conveniente quedarse por mucho tiempo con la misma empresa. Eso sobre todo para las startups. Obviamente que los grandes jugadores aquí mencionarían, bueno, pues obviamente los grupos más fuertes se han hecho precisamente con el andar de los años y con la concentración de recursos. Pero si nosotros echamos un vistazo simplemente aquí en México a los polos de desarrollo, veamos cómo ha generado la región de Nuevo León, Monterrey o Guadalajara, el Bajío, sus grupos industriales, pero hemos tenido mucha movilidad de empresas y se han rescatado algunas para transformarse en otras. Eso es muy cierto. Beneficios, ¿por qué es importante hacer inteligencia competitiva? Bueno, aquí ya se mencionó que nos ayuda a reunir recursos, nos ayuda a llevar a cabo un adecuado proceso de la innovación, nos permite utilizar las modernas tecnologías de la información y de la manufactura, porque más allá de lo que es el recurso meramente tecnológico de Matteo y de todos los Matteos, esto se utiliza a nivel de tomadores de decisiones de las empresas. Y el mercado es lo que mueve y lo que importa a los tomadores de decisiones. Si nosotros queremos que nuestra innovación, y que la estamos identificando, fíjense muy bien, desde la herramienta de Matteo Web. Desde la herramienta de Matteo Web, ustedes ya identificaron un desarrollo y quieren saber quiénes son los jugadores, quiénes están en el mercado, para después entrar con la herramienta de Matteo Patent a identificar cuáles son los grupos más importantes. Después, con Matteo Analyzer, lo que hace, si traducimos toda esta información que mostró el doctor Manuel Saldaña, lograríamos tener esta gráfica. Eso es lo ideal. ¿Qué tenemos? Tenemos a una empresa, voy a regresarlo, y el siguiente les va a ser más fácil, más comprensible. Tenemos a la empresa que obviamente tiene diferentes tipos de tecnología. Tecnología con licencia, tecnología u obra de terceros, tecnología u obra de dominio público y tecnología u obra propia. De este lado vamos a ir avanzando hacia una empresa innovadora. ¿Por qué? Porque tenemos mercados exclusivos. En su momento, cuando hay que compartir, obtenemos regalías. Todo esto es parte del mercado libre que le toca tanto a la empresa imitadora como a la innovadora. Y en este caso del mercado limitado es el que es, digamos, la frontera entre lo que sería una empresa meramente
o netamente imitadora, como en el caso de algunos años ya, de algunas empresas chinas que no tenían el mismo desarrollo que hoy vemos. La siguiente lámina va a ser más clara. Tenemos aquí cómo clasificaríamos proyectos. Un mercado actual, un producto actual, lo que hacemos nada más es una adecuación, se queda en la parte de la mejora, ¿sí? Y estamos hablando no de innovación. ¿Innovación qué es? Tienes un nuevo producto que va a servir al mercado actual, o bien tienes nuevos productos para captar nuevos mercados, nuevas marcas y mayor número de ventas. Entonces, lo que ayuda realmente a llegar a este esquema, a este modelo, es que Matteo Analyzer nos va a identificar cuáles son los jugadores que están en este cuadrante. Este es el verdadero cuadrante de la innovación. Creamos cosas nuevas en mercados nuevos y con utilización o usos nuevos para obtener mayor número de ventas nuevas. No cabe duda entonces que el reto de la innovación va a ser encontrar la manera de administrar, de gestionar esa innovación o lo que estamos generando o queriendo generar como nuevo. De ahí que he escogido el día de hoy, hay muchas estrategias en la administración de negocios, lo que es el business management, hay enemigos. Sin embargo, hay un libro que tiene recién publicación y me pareció adecuado hablar de una estrategia que no tiene nada que ver con las otras estrategias. Se llama la estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul refiere a esta autora que se llama Rémi Maubourg, editado ya por primera vez en el 2010 en español, un año antes en inglés. Lo interesante de esta estrategia es que menciona que aquel producto o productos que puedan ubicarse en un mercado en donde no haya competencia, o sea, no haya un océano rojo de competidores, son aquellos productos del futuro. Y sí los hay, pero entonces habría que trabajar mucho contra los tradicionales tropiezos, o digamos aquí, las barreras con las cuales se enfrenta un negocio, una innovación, que sería la barrera de la percepción, en donde no hay flexibilidad. Una empresa que no es flexible es una empresa que no avanza. La barrera política depende de los intereses creados, la barrera de la motivación, donde encontramos que el personal de la empresa no tiene ninguna motivación, o está, en este caso está desmotivado para crear algo nuevo. La barrera de los recursos, en donde no hay posibilidad de ir más allá de lo que tú traes pensado. En estos días nos visitó una persona de Ciudad de México enfocada al tema de la propiedad intelectual y nos decía, hay un pueblo en Holanda, no recuerdo ahorita el nombre exacto, no me gustaría decir algo que no sé exactamente, pero es un pueblo en donde Philips dedicó porcentaje de capital enorme para que todos los ciudadanos de ese pueblo estén cubiertos. Entonces, si uno visita ese pueblito, se va a encontrar a gente que son científicos. La gran mayoría son científicos. Y están caminando por las calles, están a lo mejor reflexionando, entre comillas, ustedes dirían, como la gente que no los entiende diría, está perdiendo el tiempo. No, están creando, están pensando, pero están creando, están identificando qué es lo que van a sacar para ti. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la motivación, una empresa, aunque sea pequeñita, una startup, si ustedes no consideran estos 4 puntos, que sea un proceso equitativo, considerando el tema de la participación, la confianza y transparencia. Hoy en día se habla mucho, no solamente ante las elecciones, nos toca ya estar ahí pendientes este fin de semana, el tema de la transparencia, ¿no?
confianza y compromiso, cooperación voluntaria y algo muy importante, esta superación de las expectativas. Eso también nos ha ayudado a identificarlo con una herramienta como Mateo Analyze, porque hay muchísima información que está ahí adentro y no la sabemos utilizar. Entonces dependerá de cada uno de los objetivos de los desarrollos específicos para que coincida con la ejecución de una estrategia que pueda ser más favorable. Esta lámina refiere qué sucede cuando en las empresas hay un proceso equitativo, y esa es la parte primera, y la parte inferior refiere a lo contrario. Cuando hay un proceso equitativo, hay un reconocimiento de aquel que creó la idea, hay una confianza y compromiso para seguir adelante y obviamente pues hay una cooperación voluntaria para ejecutar la estrategia de la empresa. Lo contrario sucede abajo. Las siguientes láminas, un poco chuscas o algo divertidas, algunos de ustedes ya las conocen, es referirles el mundo de la propiedad intelectual, de la investigación y cómo se ve y no se ve tan mal México. Ustedes dirían, bueno, pues investigadores en ciencia y tecnología en el mundo sí estamos presentes, pero se van a sorprender de lo que sucede en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, México aparece con el 0.6 en producción de patentes. Si nos comparamos con los monstruos, ¿no? Estados Unidos, Japón, que es el rojo, y ahora cada vez más fuerte China y obviamente la Unión Europea. Siguiente lámina, pero ¿qué sucede? Ingresos. Si nosotros utilizamos adecuadamente una herramienta como Mateo Analyze, ahí podemos ver quiénes son los jugadores desde el principio. En dónde está concentrado o concentrada tal o cual tecnología, para evitar que nos vean como una línea divisoria, como es el caso de México. Y después, en cuanto a egresos, por regalías, bueno, ahí figura México, pero consideremos que más bien son las grandes transnacionales las que están ahí presentes. ¿Sí? Volvemos a ver un mundo desfigurado, pero pues esa es la realidad, señores. México es un usuario que paga por él. Es usuario. Generador de Exacto. Entonces, aquí no se trata de otra cosa más que localicemos la estrategia. Y desde el punto de vista de la administración de los negocios, bueno, pues la estrategia está en la innovación y en la forma en que vamos a abordar la innovación. Hay innovación de corto plazo, lo cual sería una innovación que refiere también a ciclos, en este caso al hablar de la innovación alta o de punta, más bien de innovación de punta, son cortos ciclos de los productos porque se está generando constantemente algo nuevo. Y aquí estamos hablando de lo que es la ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva también tiene una duración corta, es efímera, pero a la vez esto es muy cambiante y le reconoce a la empresa o al grupo de inversionistas la posibilidad de estar en constante alerta frente a competidores. Entramos ahora al tema para tratar de unir las dos presentaciones, la del doctor Manuel y la del maestro Mario Trejo, a nuestra charla del día de hoy, que es propiedad intelectual, y cómo ese tema del derecho se ubica tanto en propiedad industrial como derechos de autor, que serían las dos grandes ramas. Sin embargo, puesto un tercero que cada vez toma más fuerza, que es el de las variedades vegetales. Mi siguiente lámina habla, o va a mostrar, no habla las láminas, pero va a mostrar cuál es la importancia de Mateo Pater, que ya fue referida aquí en varias láminas de los ponentes, y precisamente es esa interfase que nos ofrece Mateo Pater como un software que seguramente hay otros en el mercado, pero los consultores expertos ya en el software nos podrán decir que
de los que existen disponibles en el mercado y que no son tan costosos, puede ser una muy buena alternativa. Obviamente en el mundo de la visualización de las patentes y de buscadores de patentes hay otros más sofisticados, pero por su accesibilidad nos permite, ya se mencionaba aquí, tener acceso a la Oficina Europea de Patentes, que es algo excelente, sobre todo por la forma de despliegue de la información, y también a la Oficina de los Estados Unidos. Algo importante es toda esta cuestión técnica que no voy a referir, pero que la he sumarizado ahí, en cuanto a la descarga automática, que bueno, echábamos un vistazo ahí a la descarga que hizo el colega y parecían 3 horas, finalmente creo que le cortaste, ¿no? Es muy amigable. Creo que todas las visualizaciones gráficas que contiene Matteo Patent, Matteo Web y también su primo hermano Matteo Analyzer nos permiten tener una amplia gama de herramientas, igualmente de uso tanto para exploración de análisis de estudios científicos como para la herramienta de la ventaja competitiva. A pesar de que se tiene que pagar la licencia de Matteo Patent y de Matteo Analyzer en el web, sin embargo son sistemas abiertos. Ellos ya hicieron, los franceses hicieron ya sus convenios tanto con la Oficina Europea de Patentes como con la de Estados Unidos, y los accesos son en base a sistemas abiertos. Esos sistemas abiertos nos permiten que cuando estamos dentro de la empresa podamos utilizar esa información también aplicada a sus sistemas dentro de las empresas, lo cual no siempre es viable. Aquí nos mencionaba el doctor Arau que para accesar a la empresa obviamente tenemos que tener una licencia, no se puede triangular. Sin embargo, ya dentro de la empresa, si ustedes adquieren una licencia, pues tiene una utilización impresionante, no solamente para las áreas informáticas y de planeación estratégica hasta las de mercado. El propósito de toda organización pues es, como ya les referí aquí, visualizar a qué plazo corto, mediano y largo va a tener vida ese desarrollo que fue creado y finalmente también la empresa. Todo esto se traduce en el famoso plan estratégico. El plan estratégico se va a ver favorecido con un uso adecuado de una herramienta como Matteo Analyzer, porque las metas operativas de un plan estratégico están referidas aquí: desempeño global de la empresa, los recursos, mercado, desarrollo de empleados, innovación y cambio tecnológico y productividad. Si yo como empresario, como tomador de decisiones, sé utilizar la herramienta, podré obtener la información adecuada para la gran mayoría de estas metas, sin tener que quizá después requerir a consultores externos, pero en un primer momento saber qué vamos a hacer. ¿Qué efectos tiene el uso de inteligencia competitiva en la industria? Con Matteo Analyzer, si nosotros vamos a ver este ejemplo, es bastante significativo porque hablan de un desarrollo que sí existe. No les voy a decir de quién es, pero existe en la universidad. Estado del arte es solamente un par de láminas, no se utilizó todo, pero esto es lo que produce Matteo Patent y traducido o cargado a la herramienta de Matteo Analyzer. Entonces ustedes se imaginan, ustedes como investigadores, ustedes como futuros empresarios o como consultores que puedan tener acceso en una sola puesta de información a todo este conjunto, enramaje de impactos y de datos, lo que pueden ustedes hacer o lo que se puede hacer. El ejemplo de este estudio refleja la producción científica por país y esto lo da Analyzer. Obviamente que se tiene que nutrir la base de datos, pero ahí nos da exactamente cómo está el mercado global.
¿quiénes son los principales países que tienen la información científica? Bueno, obviamente Estados Unidos aparece en primer lugar. Echamos un vistazo al caso de México, nuestro investigador pues está por aquí, ¿verdad? Para que se ubique también. Participación de empresas privadas con publicaciones científicas. Si muchos de nosotros, ustedes dirían, bueno, ¿cómo es posible? Una empresa tiene también publicaciones, sí, y estas son las que tiene. Entonces, es interesante saber que ya se mencionaba aquí, lo comentabas, Mateo Patent te permitiría entrar, más bien Mateo Web, a través del URL a las bases de datos que son accesibles sin tener hacer mal uso de la información. Si nosotros nos detenemos un poquito en la parte de la producción científica de México, de este caso existente de una patente, aquí vemos que igualmente Mateo Analyzer lo que nos puede elaborar y rápidamente, y vean la base de datos que tiene, es una base de datos del Instituto de Información Científica. ¿Por qué? Porque recurre a diferentes bases de datos y sí se pueden crear estas tablas. Muy interesante porque podemos, como mencionabas, tomar el caso de la oficina de patentes, bueno, en el caso de MIPI, ¿verdad?, aquí en México, y poder hacerlo el alimentado de manera manual para poder tener este tipo de información. Y bueno, aquí está un ejemplo de cómo también te refiere a los grupos que ya mencionaba el doctor Manuel Saldaña, de los grupos de investigadores, inteligencia competitiva, también en el caso de este desarrollo tecnológico. El tema del patentamiento mundial también lo hace. Volvemos a poner aquí una gráfica acerca de cuáles serían los temas más comunes que aparecen en relación a esta tecnología, y cuál aquí decía patentes, tecnologías patentadas en trámite. Habría otra lámina que no trajimos, pero hay mucha información de Mateo Analyzer. Ahora vamos a ver cuáles son las patentes aplicadas. ¿Qué pasó ahí? Son parámetros.